Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos ver nuevamente por este medio para seguir escudriñando la palabra de Dios, la hermosa y maravillosa palabra de Dios que siempre tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, que siempre tiene algo nuevo que compartirnos con respecto al carácter de Dios y con respecto a nuestra vida como creyentes. El día de hoy vamos a estar compartiendo un segundo estudio o una segunda parte de un estudio que comenzamos la semana anterior en nuestra cápsula de fe acerca del Salmo número 3. Buscando la protección y la paz del Señor. Sin embargo, antes de comenzar nuestra enseñanza, yo le voy a pedir si me puede acompañar a alabar un momento al Señor y a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un buen Padre, Señor. Un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, un Padre que nos da seguridad, fortaleza, dirección, disciplina, Señor, que provee todas nuestras necesidades, que nos sana, nos restaura, nos liberta, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande para con nosotros cada día, Señor, se renueva cada día, Padre, y tu fidelidad permanece con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Y te damos gracias también porque sabemos nuestro destino final, que tú nos has dado vida eterna contigo, Señor, donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más pecado, ni más corrupción, ni más dolor, Señor, donde todo, Padre, será perfecto. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por ello, porque no solamente nos has dado un futuro aquí en la tierra, sino también una esperanza para nuestra vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y rompa todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno tenerlos por acá. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. El Salmo 3 es un salmo, en realidad es un salmo pequeñito, es un salmo de 8 versículos, pero que contiene una riqueza de enseñanzas prácticas para nuestra vida, como todos los salmos. Vamos a leer el Salmo y luego vamos a compartir acerca de él. Antes que nada, para situarnos en lo que el Salmo nos está enseñando, necesitamos recordar que este Salmo fue, según los expertos, fue escrito por David casi al final de su vida, cuando se encontraba huyendo de Absalón. Después Absalón era su hijo y Absalón lo estaba traicionando y además se estaba sublevando en contra de él, lo quería despojar del trono. Ya antes de eso, David había pasado por un sinfín de situaciones en su vida. Aun cuando era un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó el rechazo de su padre, que no se acordó de él cuando llegó Samuel a buscar al ungido de Jehová a su casa. Luego experimentó el rechazo de sus hermanos. Luego experimentó el rechazo y la traición de Saúl por muchísimos años, por celos, lo persiguió de una manera injusta y eso lo separó de su familia, lo separó de su tierra, incluso lo separó de su mejor amigo, que era Jonatán. Aparte de ello, tuvo que estar huyendo en el desierto por alrededor de unos 14 años, en lo que Saúl moría y él podía asumir el trono. Aparte de eso, en su vida familiar experimentó el problema de que un hijo viola a una medio hermana y el hermano de esa medio hermana mata al violador. O sea, los tres eran hijos de David. Aparte de eso, el pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías, la pérdida de gente que era importante para él, en fin,
pasó una gran cantidad de vicisitudes y escribe este salmo ya al final de ellas como un testimonio de gratitud al Señor por su protección y por su paz. ¿Por qué es importante para nosotros este salmo? Porque usted y yo como creyentes todos los años, todos los meses, todas las semanas y a veces hasta todos los días vamos a experimentar en nuestra vida situaciones de contrariedad, situaciones de aflicción, situaciones contrarias, situaciones de incluso de pecado, de problemas laborales, familiares, etcétera. Y en ese momento cuando nos ataca el temor, la ansiedad, la angustia y todo eso, este salmo nos sirve como un salmo de fortaleza, un salmo de fe, un salmo de esperanza para nuestra situación, porque nos relata la victoria que Dios le da a David que Dios le había dado siempre a David en medio de todas sus dificultades, y Dios no hace acepción de personas, de tal manera que lo que hizo con Absalón, el Señor también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, con este contexto, leamos ahora el Salmo. Dice la palabra: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Hay varias cosas que son importantes mencionar en este salmo, que las habíamos comenzado a mencionar la semana pasada y que vamos a dar un rápido repaso el día de hoy. En el salmo, en el versículo 1 y 2, básicamente habla de que se han multiplicado sus adversarios, que son muchos los que se levantan en contra de él, que son, pero a lo largo de lo que nos enseña este salmo, podemos asegurar de que no es importante lo que las personas digan de sí, de nosotros, así sea una multitud. Las personas juzgan por las apariencias, no conocen el corazón. Las personas juzgan por lo que hay en su propio corazón, no por las que hay en nuestro corazón. Lo importante no es lo que las personas digan, ni cuánta cantidad de gente lo diga. Lo importante es lo que diga Dios de usted y de mí. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las cosas que el diablo, a través del mundo y a través de la carne y a través de otros, nos trata de inclinar o de inducir, es a pensar en el que dirán los demás. Y eso se convierte en lo que llamamos la presión de grupo. El qué dirán o la presión de grupo es una forma, el qué dirán es una forma de presión de grupo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos no lo que la palabra de Dios dice, sino para que nosotros hagamos lo que el mundo, la carne y el diablo quieren de nosotros. Pero aquí David nos está enseñando que no importa cuánta gente se levante en contra de nosotros, cuánta gente esté en desacuerdo con nosotros, si Dios está de acuerdo con nosotros, es más que suficiente. La palabra de Dios dice que cuando nuestros caminos le son agradables al Señor, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz con cada uno de nosotros, por un lado. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que mayor es el que está en el mundo, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso quiere decir que el Señor y yo somos mayoría en contra del mundo, y eso es más que suficiente. No importa cuánta gente se levante en contra de nosotros, no importa cuánta cantidad de problemas se nos levanten en contra de nosotros, en el Señor somos más que vencedores.
En el Señor está nuestra protección, en el Señor está nuestro refugio, en el Señor está nuestra seguridad, nuestra fortaleza. El Señor es todo lo que necesitamos. Contar con el Señor es todo lo que necesitamos para tener seguridad, para tener protección, para estar guardados. Dice el Salmo 18. En los versículos 1 y 2 dice: Te amo, oh Jehová. Y es el mismo David el que lo está diciendo después de todas las vicisitudes que había pasado en su vida, de las cuales le mencioné alguna al principio de este estudio. Y dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en ti confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire, todo eso, ¿qué nos indica? Protección, seguridad, aceptación, fortaleza, refugio, libertad. Todo eso lo tenemos en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús lo tenemos en Dios. La palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí necesitamos notar algo. Nuestra protección es, primero que nada, el Espíritu Santo que está sobre nosotros, pero además es Jesús, porque nuestra vida está en Él, estamos en Él, y Él está en el Padre. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestra protección. Y si ellos nos protegen, nos guardan, ¿quién puede contra nosotros? No hay ningún poder en el universo ni en ninguna cosa que pueda venir en contra de nosotros y derrotarnos. Necesitamos estar siempre seguros que el Señor es nuestra seguridad, nuestra protección en medio de todas las tribulaciones que podamos estar enfrentando en el mundo. La palabra también Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, y porque estamos en Él, nosotros venceremos también. Todas las cosas, el Señor no nos garantizó que no íbamos a pasar por aflicciones, tribulaciones o situaciones contrarias en nuestra vida como creyentes. El que diga que de venir a Cristo es que todos sus problemas se le resuelven, está engañándonos, porque no es así la situación. Venimos a Cristo y vamos a enfrentar las mismas situaciones o muchas de las mismas situaciones que enfrenta el mundo. Lo único es que el mundo no tiene la protección de Dios, el mundo no tiene la seguridad de ser más que vencedor en medio de todas las circunstancias. Nosotros, como hijos de Dios, sí las tenemos, y el mundo no puede decir que todas las cosas van a obrar para bien de ellos, pero nosotros, los hijos de Dios, sí podemos decir que todas las cosas que el Señor permite en nuestras vidas obran para bien de cada uno de nosotros, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, para llevar nuestra vida de perfección en perfección, y que Él concluirá ese perfeccionamiento, que es maduración, que es carácter, que es bendición, que es vida plena, etcétera, etcétera, hasta el día de Jesucristo. Así que usted y yo vamos a enfrentar problemas en el mundo, sí. Vamos a enfrentar problemas en la vida terrenal, sí. Estamos rodeados de pecado por todos lados. Aparte, todavía en nuestras vidas, nuestra alma no ha sido totalmente regenerada y a veces nos va a meter en problemas, pero de lo que tenemos una garantía es de que a pesar de esas situaciones, el Señor nos va a dar la victoria, y todas esas cosas van a obrar para bien. El Señor es nuestro protector. El Señor no nos deja ni nos desampara. En el Salmo 121, la palabra de Dios nos enseña precisamente eso. Y recordemos, ¿quién escribió estos salmos? Y los escribe aquel que pasó por una infinidad de tribulaciones, pero en todo fue más que vencedor. La palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y la palabra de Dios también nos enseña que murió lleno de años y lleno de riquezas y lleno de bendición.
El Salmo 121, versículos del 1 al 8, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Notemos dos cosas importantes acá rápidamente, y es que David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y su respuesta inmediata es: mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de nada terrenal, mi socorro viene de Jehová, que está por encima de cualquier otra cosa, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del Todopoderoso, del que no tiene ninguna limitación para obrar y operar a favor de cada uno de nosotros. Y la segunda cosa que es importante que notemos en este pasaje es que Él nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. No está diciendo Él nos guardará de algunos males. No. Él nos está diciendo Él nos guardará de todo mal. Por lo tanto, a Él es a quien necesitamos recurrir en tiempos de dificultad, en tiempos de aflicción, en tiempos de problemas, en tiempos de circunstancias contrarias, de circunstancias adversas. A Él es al que debemos recurrir, porque Él es el Todopoderoso, y además de ser el Todopoderoso es nuestro Padre, y Él todo lo va a hacer obrar para bien de nosotros. Tiene el poder para hacer obrar todo para bien de cada uno de nosotros. Y miren, hay una promesa hermosa que el Señor tiene para nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 7, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, y buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. La deducción de todo esto es que el Señor va a suplir, como dice el Salmo 23:1, va a suplir toda nuestra necesidad, y lo dice también en Filipenses 4:13, va a suplir toda nuestra necesidad, lo que implica que si hay algo que usted y yo necesitamos que no existe, Él lo va a crear para usted y para mí, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Podemos confiar plenamente en ello. Podemos confiar. Esta enseñanza es una enseñanza derivada de la experiencia personal de alguien que vivió en medio de muchas vicisitudes, en medio de muchos problemas. O sea, no es una pieza teórica. No es un salmo lírico, digámoslo así, sino es un salmo que nace de la experiencia de alguien que pasó por cualquier cantidad de dificultades. Y como Dios no hace acepción de personas, lo que Dios hizo por David lo hará por usted y por mí. Y la prueba no solo es David, la prueba le puedo decir con toda certeza que en mis más de 50 años como creyente he visto la mano del Señor en medio de toda circunstancia adversa. Me ha tocado vivir cualquier cantidad de circunstancias adversas, y en todas he visto la mano del Señor protegiéndome, guardándome, y la mano del Señor obrando para que estas cosas obraran para bien mía. Y hay algo importante acá, en el Salmo 3, después de hablar de la seguridad, en los versículos 4 y 5, dice la palabra: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. David, en medio de la circunstancia adversa, no hizo simplemente una oración. David clamó, es decir, salió desde su propio corazón. Las oraciones, la palabra de Dios nos dice que no usemos cuando oramos. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a que cuando oremos no usemos vanas repeticiones,
¿Qué significan esas vanas repeticiones? No quiere decir que no repitamos nuestra petición. Lo que está diciendo es que nuestras palabras no sean mecánicas, que nuestras palabras no sean vacías, que nuestras palabras no sean simplemente un hablar por hablar, sino que nuestras palabras salgan de nuestro corazón. El clamor es aquello que sale de nuestro corazón, algo que es una verdadera necesidad sentida, es un imperativo en nuestras vidas. Entonces, y clama. Dice David, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. No solo en esas circunstancias, sino en todas las demás circunstancias adversas de su vida. El Señor siempre le respondió y por esa razón Él podía acostarse y dormir y despertar porque Jehová le sustentaba. Y Él podía acostarse y dormir con paz porque el Señor le sustentaba, es decir, el Señor no solo era su protección, su fuente de protección, sino también era su fuente de paz. Y para nosotros también lo es. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y el 8, que si usted y yo estamos afanados por algo, tenemos alguna aflicción, presentemos nuestras oraciones y súplicas delante del Señor con acción de gracias, es decir, no solamente mecánicamente, sino creyendo con nuestro corazón que el Señor va a obrar. Por eso damos acción de gracias. Y una vez que hayamos hecho eso, la palabra de Dios dice que el Señor guardará nuestros corazones en completa paz, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él en completa paz. Y entonces podremos pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza. Si hay algo bueno, entonces podremos pensar en eso. Y eso, todo lo bueno, lo justo, lo digno de alabanza es pensar en el Señor. Vamos a dejar el afán, dejamos el afán por un lado cuando nuestra oración es una oración de corazón, es una oración sentida, es una oración verdaderamente creyendo que el Señor es nuestra protección y nuestra paz. Entonces vamos a tener esa tranquilidad de poder acostarnos y dormir tranquilos. Porque el Señor es quien nos sustenta. El Señor es quien nos sostiene. El Señor es quien nos mantiene firmes. La palabra de Dios al respecto del clamor, recordemos lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros verdaderamente clamamos al Señor, vamos a tener respuestas. Cuando nuestra oración es una oración de corazón y es una oración conforme a su voluntad, como dice 1 Juan 5:14, vamos a tener respuestas. Y esas respuestas van a ir mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. La oración, el clamor, es un puente hacia un refugio seguro. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre es nuestro oportuno socorro y siempre trae nuestro oportuno socorro. A veces no en el tiempo en el que usted y yo pensamos, a veces no de la forma como usted y yo quisiéramos, pero el Señor siempre va a traer de la mejor forma y en el mejor momento, en el momento justo, nuestro socorro. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Si usted está pasando hoy por un tiempo de aflicción, por un tiempo de contrariedad, por un tiempo de problemas, por un tiempo de circunstancias adversas, es un buen momento para abrir su corazón delante del Señor, sin palabras rebuscadas, sin fórmulas, sin nada, sino de corazón a corazón y decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame en esta situación, Señor. Solo en ti voy a depender y dejar de buscar formas de resolver por nosotros mismos la situación. Si nosotros mismos tratamos de resolver la situación en lugar de permitir que Dios la
la resuelva, lo que la palabra de Dios dice es que no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay caminos que nos parecen a nosotros derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos confiar plenamente en el Señor. Él es nuestro oportuno socorro. Y eso quiere decir que Él es, otra vez, lo que dice el Salmo 18, versículo 1 y 2. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra roca, torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. En fin, Él es nuestra protección, Él es nuestra paz. Y eso, el confiar verdaderamente en Él nos libera del temor, nos libera del afán y la ansiedad, nos libera de la incredulidad, de la duda, nos libera de la dependencia de lo terrenal, de lo humano, de las circunstancias, para depender en el Dios Todopoderoso que todo lo puede. Entonces necesitamos realmente fortalecer nuestra fe en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos lo dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. ¿Para qué? Para soportar todo ataque del enemigo en contra de nosotros a través de los dardos de fuego que envía nuestro pensamiento, que los apagamos con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la fe viene de la palabra de Dios también. Por lo cual eso también nos indica algo bien importante. Usted y yo, como David, necesitamos estar armados de la palabra de Dios. En medio del ataque no podemos ir a buscar el arma. Tenemos que estar preparados para sacar el arma inmediatamente que viene el ataque en contra de nosotros. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder echar fuera todo ataque del maligno, todo dardo de fuego del maligno, de tal manera que cuando termine el día malo, nosotros estemos firmes. En el versículo 6, la palabra de Dios dice: no temeré a 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Aquí está vuelta a repetir lo que estaba diciendo en el versículo 1 y 2, de que no importa cuánta cantidad de gente se pueda levantar en contra de nosotros, no importa cuánta cantidad de gente piense lo que quiera pensar de nosotros, lo importante es lo que Dios piense de nosotros y con quién estamos nosotros. No importa el número de quienes estén contra nosotros, importa quién está con nosotros, y el que está con nosotros es nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios que nunca ha tenido una derrota, el Dios que siempre está a nuestro favor. Recordemos que en los tiempos de aflicción, en los tiempos de problemas, necesitamos confiar plenamente en que el Padre es nuestro Padre. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Todas las aflicciones, las circunstancias negativas y todo que vivimos, tal vez no diariamente, pero todos estamos expuestos todas las semanas, todos los meses, todos los años a tener situaciones de aflicción, situaciones problemáticas, cosas adversas. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en este sentido es que no temamos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está a favor de nosotros y el perfecto amor del Padre nos cuida. El perfecto amor del Padre transforma todo lo malo que el diablo quiere hacer contra nosotros en algo bueno, porque todas las cosas las hace obrar para bien de los que amamos a Dios. Entonces no tenemos por qué temer. El perfecto amor, cuando entendemos el perfecto amor del Padre, o estamos en el proceso de entender el perfecto amor del Padre, usted y yo ya no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ama con amor eterno. Nuestro Padre es fiel. Nuestro Padre renova sus misericordias para con nosotros todos los días. Él no cambia. Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Al que cree todo le es posible. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Entonces no necesitamos temer. Lo que necesitamos es refugiarnos en su amor, en su perfecto amor, en que Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros siempre. La palabra
palabra en Oseas nos enseña algo, que el pueblo de Dios perece o es destruido por falta de conocimiento. Si usted y yo ignoramos estas verdades de la palabra de Dios, el diablo nos puede destruir. Pero si conocemos estas verdades, si conocemos el verdadero amor del Padre, si entendemos que Dios es nuestro Padre, independientemente de si somos perfectos o no somos perfectos, ninguno de nosotros lo somos, ni ninguno de nosotros toma siempre las decisiones correctas, ni nada por el estilo, pero a pesar de ello, el Señor permanece fiel. Dice la palabra en Lamentaciones 3, 22 al 23, que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana y su fidelidad permanece para con nosotros. Entonces, no importan nuestras características personales, el Señor siempre va a estar al cuidado de nosotros. Como un padre siempre está al cuidado del hijo, aunque el hijo no sea todo lo perfecto que el padre quisiera. Pero el padre siempre está al cuidado del hijo. De la misma manera, si nosotros siendo malos hacemos esas cosas por nuestros hijos, cuanto más nuestro padre hará lo mejor para nosotros. Entonces, podemos estar total y completamente confiados. Este salmo es un salmo de recordatorio, es un salmo de fe, es un salmo de esperanza, es un salmo de oración. Tiene todas esas características, pero lo fundamental es que es un salmo que nos recuerda la importancia y la necesidad de confiar en el Señor para su protección y para su paz. Y no solo de confiar en Él, sino de tener la certeza, la convicción, la seguridad de que Él nos va a dar su protección y su paz independientemente de cualquier circunstancia que usted y yo podemos experimentar. El Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, hasta el día de hoy. El Señor nos ha guardado hasta el día de hoy, el Señor nos ha protegido. Y si Él ya lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. De tal manera que las aflicciones que nos puedan venir, los problemas o las circunstancias adversas, no deberían hacernos tambalear en nuestra fe, sino más bien nos deberían llevar a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, a fortalecernos en la palabra y a fortalecernos en el Espíritu Santo. En el versículo 7 y 8 del Salmo 3, la palabra de Dios dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Este pasaje más que una oración hacia Dios, que lo es un recordatorio para nosotros que Dios es nuestro protector y que en Él tenemos nuestra victoria. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículos del 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me das un banquete de victoria en frente de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una promesa hermosísima y una promesa que no depende de nosotros, depende del Señor. La única condición es que usted y yo seamos sus ovejas. Y sus ovejas son ovejas que quieren ser obedientes. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice que como hijos santos, como hijos obedientes, seamos santos. Es decir, una característica del hijo es la obediencia, no la obediencia perfecta porque estamos siendo perfeccionados en el proceso, pero sí con un enfoque en la obediencia al Señor. Y si estamos enfocados en Él, si estamos enfocados en que Él es nuestro Padre y si estamos enfocados en que Él nos vaya perfeccionando de día en día, la promesa de que usted y yo tendremos victoria ya está en el Salmo 23, versículos del 4 al 6. ¿Por qué? Porque el Señor no deja caído al justo, y aunque el justo caiga 7 veces, Él lo levantará. Es lo que nos enseña el Salmo 55, 22 y Proverbios 24, 16. Y notemos quién los escribe.
El Salmo 55:22 lo escribe David, un hombre, como ya vimos, que estuvo metido en un sinnúmero de dificultades, de situaciones adversas y todo, y él dice que Dios no deja caído al justo. Y por el otro lado, el Proverbios 24:16 lo escribe Salomón. Y Salomón también fue un hombre que, a pesar de tener sabiduría para gobernar, no tuvo sabiduría en su vida personal, enfrentó una gran cantidad de problemas, sinsabores, etcétera, y el libro de Eclesiastés nos hace un recuento de todas esas situaciones. Él también escribe que 7 veces caerá el justo, mas se levantará, porque es su experiencia. Los libros de la Biblia. Miren, algo que necesitamos entender es que los libros de la Biblia no son solamente piezas literarias, no son resultado de la imaginación de los escritores, son el resultado de lo que Dios les dictó y que ellos lo escribieron de acuerdo a sus experiencias de vida, de tal manera que cuando David dice que Jehová es su ayudador, es porque él experimentó a lo largo de toda su vida que el Señor lo guardaba. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es nuestro Padre, y nos lo dice, por ejemplo, nos lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículo del 14 al 16, que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, lo dice una persona que experimentó el cambio que significaba creer en Dios a creer en el Padre. Él, como fariseo, que fue antes de conocer a Cristo, creía en Dios y aparte de eso era bien legalista. Sin embargo, cuando él viene y conoce al Padre y aprende del Padre la gracia, es su experiencia. Nos están contando de las experiencias de otros, y algo que debemos entender es que Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo con uno, lo va a hacer con nosotros también. Entonces los libros de la Biblia son la descripción de las experiencias en la palabra de Dios de lo que cada uno de los escritores, que cada uno lo transmite para edificar nuestra fe. Eso es testimonio, y en los testimonios edifican nuestra fe. Por eso usted y yo necesitamos creer en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, porque es verdad y es el resultado de la experiencia que tuvieron con la palabra y con Dios todos los escritores de la Biblia. Así que es una palabra confiable, y cuando la Biblia dice que Él es nuestro guardador, que Él no deja caído al justo, que 7 veces cae el justo, mas se levantará, es porque así es. Recordemos algo también: el Señor conoce de antemano todas las situaciones y necesidades de nuestra vida. Aún conoce nuestros cabellos, Él tiene contado el número de nuestros cabellos, y de hecho no se cae ninguno sin que el Señor no se entere de ello. Y si el Señor ya conoce toda nuestra vida, y conoce nuestra vida desde el pasado hasta el futuro, y Él ha dicho que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, quiere decir que el Señor ya tiene consideradas la provisión, la ayuda, la protección, la paz que usted y yo necesitamos en cualquier situación. Él ya sabía que íbamos a experimentar esa situación. Él la permite para que usted y yo experimentemos su protección y su paz, nos metamos en su protección y en su paz, para poder experimentar una victoria y además de eso aumentar nuestra fe. Recuérdese que nuestra fe nos fue dada como una semilla que necesita crecer, y a través de esas experiencias de la vida vamos creciendo en el Señor, vamos creciendo en descansar en su protección y en su paz. Y como dije anteriormente, todos, sin excepción, necesitamos de la protección del Señor y de su paz. Tal vez no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, o en el mes o en el año. Vamos a necesitar constantemente de la protección y de la paz del Señor, porque vamos a enfrentar constantemente situaciones adversas. Pero recordemos, Él ya tiene la provisión para cada una de ellas y la solución.
La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, en el Salmo 23:1, en primer lugar, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no está hablando de necesidades económicas, está hablando de todititas. Nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas, familiares, laborales, de todo tipo. Él conoce todas nuestras necesidades y Él las suplirá. Por lo tanto, podemos estar seguros en su protección y disfrutar de su paz. Recordemos que Él es nuestro Padre, que no solo nos salva, Él nos protege, Él nos forma, Él nos bendice. Recordemos lo que dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en la vida práctica de cada uno de nosotros? Número 1, que Dios tiene planes para usted y para mí, planes de bien, para darnos un futuro aquí en la tierra y una esperanza en la eternidad, y que esos planes se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. En segundo lugar, que nuestra vida va a ir en aumento todos los días. Nuestra vida va siempre hacia lo mejor. Podemos tener algunos baches, algunas subidas y bajadas, pero al final del día, esa subida siempre va a ser a un nivel superior, a un nivel más alto de madurez, de bendición, etc. Entonces y si usted hace un recordatorio de cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo es ahora, se va a dar cuenta que su vida es mucho mejor ahora de lo que era antes de conocer a Cristo, y que verdaderamente el Señor ha llevado nuestras vidas en aumento en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, etcétera. Y en cuanto a Efesios 1:3, de que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, significa que usted y yo podemos tener la plena confianza de que en medio de cualquier necesidad que experimentemos, el Señor ya tiene la provisión, y el Señor traerá la provisión en el momento justo, en el momento apropiado para cada uno de nosotros. De tal manera que solo en el Padre podemos encontrar protección. En nada más podemos encontrar protección. Solo en el Padre. La palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 9, que maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier fuerza humana o en cualquier circunstancia. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Será como un árbol lleno de vida, y que todo le va a salir bien. Así que, mis amados hermanos, no temamos. El temor trae en sí castigo, pero el temor es echado fuera por el perfecto amor del Padre. El Padre es nuestro protector, nuestra paz, además de muchas otras cosas: sanador, libertador, restaurador, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, le voy a pedir dos favores. Uno, póngale like a la transmisión, póngale ahí like en su Facebook, por un lado, y por el otro lado, si ha sido de bendición para su vida, también le pediría que siéntase en libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que sea de bendición también para ellos. Y recuerdo además que el día de mañana a las 7 de la noche tendremos nuestro estudio bíblico del día jueves, así que desde ya le esperamos. Y aparte de ello, que recuerdo que tenemos algunos recursos para edificar también su fe, para que usted en su tiempo libre pueda visitarlos. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Y aparte de eso, también tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de @GustavoBianchi230 y el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sion. Suscríbase y va a tener acceso, y la suscripción es gratuita,
y va a tener acceso a todos los recursos que están ahí en esas tres páginas. Son para bendición de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a orar entonces para dar por finalizada la transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio tenerlos en estas transmisiones. Nos animan a seguir adelante. Muy bien, Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de poder escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones, sellada por tu Espíritu Santo, Señor, que verdaderamente tú seas nuestra protección y nuestra paz en todas las circunstancias de nuestra vida y mayormente en todas las circunstancias adversas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque independientemente de cualquier situación adversa que estemos pasando en este tiempo, tú, Señor, obrarás para bien de todo ello y nos darás la victoria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Muy bien, hemos entonces terminado esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche, que tengan un lindo día jueves y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar. Y un grandioso abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana.